¿Qué dije? ¿Te gustan? Bueno, estamos acá de vuelta en Falo y bueno, tomé la decisión de continuar con la historia, chicos, con la historia principal. Ya voy muchas horas, voy más de 100, así que prefiero avanzar por la línea de misiones principales. The wall's sure looking good lately. Guess Abbott found some more paint. Veamos. Ellie? Are you here? Nick? Oh, God. It's really you. Well, it's hard to mistake this mug for anyone else. You keep laughing at death. Someday, death's gonna laugh back. Not as long as I got a few friends to back me up. You saved Nick, this agency, and my job. Thank you. Can we get started on my case? Oh, of course. There's just a small clerical thing we need to clear up. Here. Every cap we agreed to for finding him. Plus a little something extra. You know, if you're looking for work and don't mind putting on the detective hat, Nick sure could use a new partner. Whoa. One case at a time, Ellie. Our new friend needs our help first. All right, let's get down to business. Take a seat. Make yourself comfortable. Me debo sentar. When you're trying to find someone who's gone missing, the devil is in the details. Tell me everything you can, no matter how painful it might be. My wife was murdered. She was trying to keep them from taking Sean, and they just... It's okay. You don't need to say anything more. So, we're talking about a group of cold-hearted killers, but they waited until something went wrong to resort to violence. What else can you tell me? We're looking for my son, Sean. He's less than a year old. Why would anyone take him? Good question. Why your family in particular, and why an infant? Someone would be taking on all of his care, and a baby needs a lot of it. Well, that confirms it. This isn't a random kidnapping. Whoever took your kid had an agenda. There's a lot of groups in the Commonwealth that take people. Raiders, super mutants, the Gunners, and of course there's the Institute. Who were the Gunners? High-end mercenaries. No job too brutal. They're in the running as likely suspects. They wouldn't be the ones pulling the strings. You think raiders might have done this? I honestly doubt it. They can barely organize themselves, let alone pull off something this complicated. Super mutants? What are they? Big, green, muscles on muscles. In other words, hard to miss. I think we can safely rule them out. So you think this institute is responsible? Well, they're the boogeymen of the Commonwealth. Something goes wrong, everyone blames them. Easy to see why. Those early model synths of theirs strip whole towns for parts, killing everything in their way. Then you got the newer models, good as human, that infiltrate cities and pull strings from the shadows. Worst of all, no one knows why they do it, what their plan is, or where they are. Not even me. And I'm a synth myself. A discarded prototype, anyway. You're a prototype? As far as I know. Never seen any other synth like myself. There's the older ones that are dumb as rocks and all metal, and there's the newer ones that are almost human. I'm somewhere in between. Don't lie to me, Nick. You're one of them. They made you. Yeah, I've heard it all before. You're a freak. You've got something to hide. Blah, blah, blah. But the truth is, people smart enough to build something like me are smart enough to cover their tracks, and arrogant enough to throw their unwanted trash into the Commonwealth to fend for itself. You don't know anything about them? Really? Some kind of security setting strips or blocks out those memories. And it's not just me. Any synth that gets trashed
left behind or escapes the Institute has the same problem. Probably some kind of failsafe. Either way, I need to find Sean. You're right. The speculation is getting us off track. Let's focus on what you saw. What did these kidnappers look like? I'll never forget that voice. Low, Estoy callado, weón. Estoy escuchando la historia. like sandpaper across your face. Not much to go on, but a tough and commanding voice can get someone pretty far in the violence business. What else? The woman was dressed in, I think it was a kind of hazard suit. The man had some sort of metal brace on his arm. Maybe some kind of improvised armor? A lot of hired guns do that to look tough. The hazard suit is interesting. Not many mercs can afford something that fancy. What else do you remember about them? The man who killed my wife. He had a handgun. I didn't get a clear look at it. But that sound. Could have been a large caliber revolver. Huh. I'm starting to get a clearer picture of the kind of man our perp is. Anything more you can tell me? One of them came right up to me. Bald head. Scar across his left eye. Wait. It couldn't be. You didn't hear the name Kellogg at all, did you? Who is he? Do you think he has Sean? It's way too big of a coincidence. Ellie, what notes do we have about the Kellogg case? The description matches. Bald head, scar, reputation for dangerous mercenary work, but no one knows who his employer is. And he bought a house here in town, right? And he had a kid with him, didn't he? Yeah, that's right. The house in the abandoned West Stands. The boy with him was around 10 years old. You said he lives here? He's still in town? They both vanished a while back, if I'm remembering right. But that house is still there. Let's you and I take a walk over to Kellogg's last known address. See if we can snoop out where he went. Security doesn't really go to that part of town, but you two should still be careful. I always am. Lo que pasa es que estoy escuchando recién la historia principal. ¿Cachai? Tetón. ¿Sí? Entonces, por eso, imagínate, 100 horas y recién estoy en la web principal. No voy a decir nada, ¿no? Me queda claro. I didn't want Ellie to hear this, but I think you should know. Everything I dug up about Kellogg before his disappearance is bad news. He's Whatever more it than is, just a leave me out of mercenary. it. He's a professional. Quick, clean, thorough. Has no enemies because they're all dead. Except you. But 9 to 1 odds says he's our man. It's more than just you identifying his distinguishing features. The M.O. is all him as well. Leading a small team to kidnap a baby and leaving one of the parents alive for later? Not many mercs in the Commonwealth can pull that off. Nick. Here we are. Keep an eye out, will you? See if I can get this open. Give me a sec. That's one heck of a... Y... Heider, ¿qué pasó con él? Está solo en marciano. Ah, puede ser porque desactivé la Lock. transmisión. Something to hide, Kellogg? Why don't... ¿Dónde está?
Así que vaya. ¿O no? Tiene que ser. River Road. Don't you give it a try? Igual para esta misión tenéis que tener maestría en cerradura, weón. No tenés ni idea, pues, weón. No, está bien, pero te digo que si viniera el nivel más bajo, cagaste, weón. Got it. Let's take a look around. Kellogg must have left something behind. Place seems small to you? Figured a guy like Kellogg would think big. No veo nada. Esta weá es bastante chica. Nothing here. Did you check out that desk? I'm telling you, something's not right. Look for anything out of sorts. A switch, a button. Tiene sentido que esconda algo, definitivamente. Well, that's one way to hide a room. Well, look at this. All of a Merc's favorite things. Hey, Valentine. Why don't you search that table? Then we'll compare notes. Un explosivo, weón. Well, look at that. All of Kellogg's favorite things. No quiero hacer pickpocket, viejo, no me interesa. Hey, Valentine. Check out what's on that table. Gwinnett Stout beer, 44 caliber bullets, cigars, San Francisco Sunlights. Interesting brand. Won't lead us anywhere on its own, though. Sweet. Any suggestions, Nick? What about dog meat? Commonwealth mutt like him can track a man's scent for miles. Why don't you go fetch him and let him have a whiff? See if he picks up the trail. Before you head out, I know this is personal business. If you have to face Kellogg on your own, just say so. Any words of wisdom? Kellogg really is the one who kidnapped your son, and he's dangerous. But so are you. You don't need to be afraid of him or anything else the Commonwealth throws at you. Goodbye, Nick. Hopefully not forever. I want to see you and your kids safe and sound when you get back. Good luck. Anytime you need help, just come knocking. Bien corta la weá de la misión, weón. ¿Ya la terminaste? No, ahora tengo que buscar el weón, pero realmente es como que un chiste. Más largo es, digamos, las otras mierdas que esto.
Más demoráis en ir a buscarlo que... Good to be Sí, back in o Diamond sea, City. Dog meat. son 7 Get the misiones, scent, 8 boy. misiones en total. Y esta es la cuarta. Got something, boy? Pero digamos que el weón ya no te acompaña. El detective, digamos, el principal, no te acompaña. Te dice, oye, ¿sabes qué? Mira, puta, entramos a la casa de este weón, ya no sé, pues encontré una weá. La hacía oler al perro que tiene este weón What? I'm busy. y el perro te lleva. Beat it. GG. All friends, ¿y esto qué cosa es? Meet the icon at the dinosaur, no. Follow the dog name. O sea, yo no creo que la historia dure más de... La principal, yo creo que como unas 2 horas. Yo creo. Te decía que era corta porque la debería haber terminado hace rato. Sí, pues, y lo que quedaría es, digamos, la facción, que es el mod, digamos, ¿no? Para no hacer, digamos, el típico. Que yo no creo que sea más de 2 días, honestamente. Dicen que ese mod está muy bien hecho, o sea, el de la nueva, digamos, nueva facción. Y tiene buena calificación también. Y tiene voces, por otro lado. O sea, los buenos sí invirtieron plata en eso. Ahora, el weón que se... ¿Qué lo se llama el weón? Me lo voy a violar, po. San Francisco Sunlights. Kellogg's preferred brand, all right. Okay, boy, let's track him. En realidad el detective y el perro, weón. ¿Cuál perro? El perro que te guía. Ah, Se supone que tú salvas al detective para que te ayude a resolver el caso, ¿no? Eso es lo que se supone. Pero resulta que el detective tú le describes cómo es el tipo, ¿no? Te lleva a la casa del tipo, donde vivía anteriormente. Y de ahí para adelante te dice buena suerte, éxitos. Sigue al perro. no me dice. LOL, listo. Lots of blood here. Dog meat could track Kellogg if he took a wound too. Torn up by his own turret. Took out the targeting computer with one bullet. This guy's a crack shot. Lost the scent, boy? Dog meat's gonna need more to go on. Bloody bandages. Dog meat can track this. Kellogg's still out there. We've got to track him, boy. Okay, boy. Let's ¿Sabes qué me da track him. risa? Mm, ¿Cómo crees que se llama el perro? Looks like this one thought he'd get away. No such luck. ¿Pirulais? Es una weá súper estúpida el nombre culiao, pero bueno, pero... ¿Perro?
Se llama carne de perro. Así se llama el perro. Buen nombre, po. ¿Puede ser? ¿Eh? Yo le hubiera puesto el mismo nombre. Carne de perro. Linda la wea. Yo creo que este Fallout es más como, más que historia, es lo que siento. Es más como para que se te vaya la imaginación explorando, bueno. Es lo que siento. Porque en realidad la historia es muy básica, bueno. Es un mundo abierto entonces. Sí, Un estilo Zelda. sí. Sí, la historia no sé si es tan importante, la verdad. Obviamente si te querías acabar el juego tenés que hacerla, pero me refiero a que yo me pasé 100 horas buscando cosas antes de llegar a la historia principal. Entonces sí te atrapa. O sea, la pasé súper bien y de hecho igual tengo ganas de jugar el Fallout 2, o sea, el 3. Aunque no creáis. Y eso a mí no me pasa generalmente. Cuando yo juego un estilo, juego mucho rato, después ya me aburro. Y dejo un tiempo de jugar ese estilo de juego, ¿me entendí? Juego otra cosa. Que sea diferente, porque me satura. Pero ahora no me ha pasado esa weá. O sea, igual la pasé muy bien, o sea, no sé, bueno, no me arrepiento del juego de 100 horas, bueno. Y me deben quedar unas 25 horas más por lo menos. Por el tema de la facción, solamente por eso. Pero 25 horas son 2 días y medio. Caleta, po. No, es lo que tenía programado. No. Pero ya me olvido de Nuka World y Pearl Harbor, o sea, olvídate de esa weá, no las voy a hacer. Que tenéis 100 horas más en cada uno. Claro. Sí. No, pues no tengo ganas. Por eso ya, ahora que venía el médico dije, sí, que no, tengo que, no. Si quiero avanzar y quiero disfrutar mis vacaciones no me puedo pasar más de, o sea, yo creo que 100 horas está bien, ¿me entendí? Y 125 creo que está ya, más que suficiente. Doesn't look like a robbery. Must have just gotten in his way. Bodyguard robots didn't fare too well. Alert. Critical signs. Attention What have we here? assailant error. System corrupt. I can't feel my legs. No, estoy descuartizado. Another one of his stogies. Ahora igual lo bueno es que me preparé, porque igual si fuese nivel 20 estaría con los pantalones abajo. Me vio la wea. Ahora no sé qué tan fuerte sea este weón honestamente, porque tal vez le pego 2 balazos en la cabeza y cago. A menos que tenga una exo armadura, pero... Una serva armadura, como dice la gente. Puta que el perro, puta que está lejos este Kellogg's, weón. Se llama como los cereales, weón. ¿Es un cereal? Es un What do you think, boy? Was this our man? ¿Nunca has comido los cereales Kellogg's? ¿Eh? Se llama como el cereal. Y me bajaron a 40 los FPS. Linda la weá. Ni la tarjeta, ni el procesador, ni el RAM, nada está siendo usado gravemente. ¿Por qué pasa esta weá? Mala optimización, ¿o no?
Sí. Depende. No, sí, pues, pero estamos hablando de mi Is this the computador en place? específico. Is he in here, boy? ¿Qué estás usando poco? Todo. Que el juego no pide tanto tampoco. Es que no, yo creo que te peta. Con una 3080 te peta el juego. Pero a mí no me gusta tanto, no sé. Pero yo sí pienso que con una 3080 te peta porque los gráficos no son, o sea, tienes que pensar de que esto fue desarrollado por, o sea, a ver, la lista de mods fue desarrollada por gente que aparte, ¿no? Entonces puede que haya una mala optimización en algunas partes, digamos, del juego. Creo yo, ¿no? Hay que entrar acá adentro. Sí, hay que entrar acá adentro. Veamos, esta weá no hay nada aquí. Y acá abajo tampoco hay nada. Y esto es la salida. A ver. Search for agents. Chain door. Powering up. Protectron on duty. Hostile sensor reading detected. Hostile sensor. Están los synths aquí. ¿Y qué hacen los synths aquí? Sensors indicating conceal appears to be nothing. Perhaps my sensors need caliber. Whoever or whatever you are, I know you are out there. Kellogg's secure facility infiltrated. Termination required. You must find human. Contact detected. Possibly. Kellogg has ordered your termination. Ahí están estos buenos. Nos está mandando Kellogg's. El cereal. Fort Hagen is under Institute authority. Terminating intruder. Intruder in Fort Hagen. Eliminating hostile. Agresivo, weas de mierda, agresivo. Por ahí I am entré. damaged. Upper limb actuator. Synths. Directive received from Kellogg. Destroy intruder. No sirve nada. El único weón que me sigue es el marciano. Initiate directive Sigma Omicron. Protect Kellogg. Dice, ¿por qué te sigue? Porque ese es un mod. Pues, como lo ayudé, porque lo ayudé de la esclavitud eterna, I must report.
El weón me sigue. ¿Cachai? Me chupo la tura todo el día. No, no se despega. Pero es que yo creo que Hello no está aquí, weón. No creo que esté aquí. Bueno, no encuentro el puto Kellogg's, weón. Hay que echarle leche a la weá. Search, ¿qué hice? For agents. Si no pongo elite guías nomás, weón. No puede ser que no esté, o sea, tiene que estar escondido en algún lado el perro. Claro, acá está el perro culiao. Ya, hermano. A ver si es que lo encuentro. Ya, esta es la misma entrada. La misma entrada. ¿Sabes qué voy a poner? Yo creo que voy a poner el líquido, porque me está dando vueltas como huevonao todo el rato. Bueno, cada uno da vueltas como puede nomás. Po. Bueno, yo doy vueltas como huevonao. ¿Qué igual que diga? Pero es que si el lugar tampoco es grande, bueno, el lugar es súper chico. Bueno. O sea, son tres pisos. No. No tiene mucho sentido que no lo pueda encontrar. O sea, a menos que esté, no sé, po, en un pasadizo secreto. Volagua, conociendo el juego. No, no es broma. Encontré un jarete de pasadizo secreto. A ver, veamos, lo voy a amasar. Te bajó la taldera. Un poquito a veces, gracias. Yo no sé para qué sirve el cabezón culiado, weón. En este juego. He recogido caleta de cabezones. ¿Vos mismo? Yo tengo un cabezón, po, pero... Estaba hablando de los otros cabezones que he cogido. Dice que hay un cabezón aquí, a ver, vamos a echar si es que hay un cabezón. Yes. You cannot remain undetected for long. Viejo, si yo no me quiero esconder, no entiendo por qué ustedes piensan que yo me estoy escondiendo. Overactive sensors, nothing more. Al revés, yo no me escondo, yo quiero matarlo ahora. Is someone present? Muerto. Yo creo que Kellogg va a ser facilísimo, aparte tengo más de tentar. Lo podría tranquilamente dejar vivo por la opción amedrentar. Con el perk. Yeah, if it isn't my old friend, Grabar. the friend. Y tengo dos niveles que dar. A ver, ¿qué me puedo dar? Agilidad.
Qué hijo de puta, boba. A ver, cuidado esto, que se vaya la concha, se me este. Vamos a darle este. Frozen TV dinner. Last time we met, you were cozying up to the peas and apple cobbler. Sorry por el lagarto, pero es que es imposible. Cada vez que doy skill se pone. Te bajan a 15 FPS con una 4090 Hoff. Nice. Lindo. Muy fácil. Sorry, your house has been a wreck for 200 years. Sí, yo creo que lo más chistoso es que este weón el weón del Kellogg se me va a durar un segundo, weón. Voy a morir. No, la planta, es que estoy en nivel muy alto, entonces... Never expected you to come knocking on my door. Gave you 50-50 odds of making it to Diamond City. After that, figured the Commonwealth would chew you up like jerky. O sea, imagínate que los Sims, o sea, que son robots, ¿no? Me duran un balazo. Y luego se desarma. Look, you're pissed off, I get it, I do. But whatever you hope to accomplish in here... Got it. It's not gonna go your way. El weón me dice que no me va a salir con la mía. ¿Qué opináis vos? No, yo no creo que te salgáis con la tuya. ¿Tú crees que va a correr? Yo creo que... Es lo único que puede hacer, correr. Entonces... Porque no me puedo meter ni cagando. Vos me he enfrentado a weas, no sé, hubo una misión que me tuve que meter en una fábrica de robots, y no había un robot, habían muchos robots. Y todos al mismo tiempo, y no me pudieron matar. Puta, estáis chitados ya entonces, pues nada que hacerle. Entonces te decía, pues no creo que me dure mucho. Hay una puerta que me impide pasar, pero voy a encontrar porque al final igual tengo la maestría en hackeo. Así que yo creo que mucha gente viene a esta misión en nivel muy bajo, eso es lo que yo creo. Y claro, efectivamente, pues, bueno, si venía en nivel bajo te va a doler el culo. Si me mataban las moscas, pues bueno, al principio. Entonces, creo que por ese lado, si el juego está pensado para que tú vengas inmediatamente después, Hello? o sea, digamos, al principio, yo creo que te van a volar la raja. A lo mejor es más fácil de lo que yo pensaba y no... No, es que en nivel bajo te matan. Un sim te mata en nivel bajo. Te pega 2 balazos y te mata. Porque son armas láseres. Y tú tenés protección física y tenés protección de láser. Y al principio no tenéis nada que te proteja el láser. Nada. De hecho la protección láser la sacáis mucho más adelante. Y tenéis que lootear como enfermo, porque tampoco es que tú digáis como que sobra esa protección, no. De hecho el traje que yo tengo me lo hice yo al final. O sea, no la servo armadura, sino el blindaje normal. El primer blindaje que uno obtiene, ¿cachai? Tú al principio vas recogiendo blindaje de los buenos que matáis, ¿no? Pero yo que ya llevo, bueno, 100 horas, ninguna wea que te bote un weón es buena. Ninguna. Todo es malo y mediocre. Aunque sea legendario, da lo mismo. Es malo.
Cuando recién tienes los materiales y tienes el nivel para crear una armadura completa, digamos, porque son varias partes, no es una, recién tienes un blindaje decente. Y luego cuando ya tienes un blindaje decente tienes que mejorar esa armadura. Ahora, esa agua te exige más piezas, ¿me entendés? Entonces, para poder editar una armadura y llegarla a nivel máximo, tenéis que tener primero los componentes y segundo la habilidad. ¿Cachai? Entiendo. Entonces al final lo que te digo es como muy difícil, a menos que claro, obviamente te dis todos los perks al principio del juego, que un hueón nivel 20 tenga la habilidad y los materiales para crear la armadura. Porque claro, puedes tener todos los materiales del mundo, pero eso no te sirve de nada. Perfect. ¿Cachai? Eso es lo que me gusta de este juego, bueno, es que te la ponen, igual te la ponen Is someone present? como rosa espinosa, bueno. Systems offline. No te la ponen fácil, bueno. Yo te diría que yo recién en nivel 40 me sentía un poco más fuerte, ni siquiera tanto más fuerte, un poco nomás. Igual me daba miedo porque tenía que tirarme inyecciones a cada rato. You got guts and determination. It's admirable. But you are in over your head in ways you can't possibly comprehend. Y la primera ex armadura que tení, o la cerebro armadura que tení, es la T-45. It's not too late. O la Raid. Stop. Que son Turn around and leave. Eso quiere decir de que van a pegar, no sé, Not a lot of people can say that. un par de balazos y ya se va a estar echando a perder. Porque una cosa es tenerla y mejorarla, y otra cosa, una cosa es tenerla y usarla, y otra cosa es tenerla y mejorarla a nivel máximo. Que para eso también necesitáis saber tecnología. Hell yeah. Eso es que por eso digo, eso es lo que hace este juego un poco diferente del resto del juego. ¿Estás ahí? ¿Te estoy escuchando? Como no me habláis, weón. Me siento solo. No, Estás como mi pareja. Sweet. No me dice ni una wea. Es que no te estoy mirando y... No, pues, pero podemos conversar, pues, weón. Si Pero yo tampoco estoy mirando que te diga ya? tu opinión, pues, weón. Puta, no. Nice. Ojalá que... yo creo que si tú me decís que hay nivel más alto, ponte tu 1000. Es 1000, Yo sí. creo que de más que hay armaduras mejores que esa. Y ¿Que la que tengo seguramente- yo? Sí. No, porque es un mod. Ah, ya. Pero la weá de los niveles es mod también o qué? No, esa es parte del juego. Entonces el juego por defecto te deja subir hasta nivel 1000. Sí. Sí, por defecto. Eso es juego. Eso no tiene nada que ver con mods. Nada. Pero la curiosidad es, o sea, es que bueno, es que yo ya estoy muy metido en esta wea del Fallout, weón. Es un vicio, pero el tema, lo curioso de este juego es que, bueno, digamos que, porque estuve leyendo un poco como para saber un poco más, pero digamos que Fallout 4 es el que tiene menos servos de armadura de todos los Fallouts que hay. ¿Ya? Eso quiere decir de que Fallout 4 está limitado solamente a la mejor armadura, que es la X01. Que la X01 solamente te sale en estado completo, o sea, con todas las piezas, a partir de nivel 35 en adelante. Antes te puede salir, pero no te va a salir con todo, ¿me entendí? Te van a faltar piezas. Entonces no la vas a poder usar. Y segundo, tampoco vas a tener, o sea, a menos que le hayas dado a la maestría en robótica. Nice. Okay. You made Que it. nadie se la da porque I'm just obviamente a no te man. sirve al comienzo. My synths are standing Y no la down. vas a poder mejorar. Let's talk. ¿Cachai? Ya. ¿Y cómo la mejoras entonces? Con robótica, pues, weón. Con la habilidad. Pero si no- ¿Y si no tenéis robótica? No la puedes mejorar. And there he is. Most resilient man in the Commonwealth. Funny.
I thought I had. Así de simple. Viejo, tú ríndete porque yo te tengo con la mira en la cabeza. Ahí no le puedo pedir. Ah, no le puedo, que hijos de puta. No me dejan hacer que se rinda. No me dejan. Qué perro. A ver, filo, saco la escopeta nomás. You came a long way. Let's hear it. Where is my son? Where is Sean? Pal, I'm just a puppet like you. My stage is a little bigger, that's all. Sean's a good kid. Bit older than you expected, am I right? But he's doing great. Only, he's not here. He's with the people pulling the strings. God damn it, you mercenary motherfucker. Where is my son? What's the cliche? So close, but yet so far away? That's Sean. But don't worry. You'll die knowing he's safe and happy. El weón me dice, vas a morir sabiendo que estás feliz y contento, tu hijo y más viejo. At least he's in a loving home. Mátalo rápido. Sí, pero está hablando mucho. So where is it? Eso, mátalo rápido. Ya, This institute. How do I get there? Pero tengo que cuestionarlo, weón. Haven't you Si no, been no paying sé. attention? You don't find the Institute. They find The you. Institute finds you. Claro. You open the closet, it's just a closet. You can never find the monster that hides inside. Not until it jumps out at you. But I think we've been talking long enough. Hijo de puta. We both know how this has to end. Sí, va a morir. So, you ready? I'm going to make you suffer. Is someone present? Bueno, le pegué, o sea, para que cachí la weá. Le pegué, ni siquiera le disparé. Le pegué un manotazo nomás y cagó. Con la culata de la pistola. De la pistola, sí. Eso fue lo único que hice. All this tech. You were barely human. Todo lo que hice. Y murió. Qué pena, weón. Y me dice search for more information. Y bueno, no me dijo nada, weón. Nada. Me dijo que estaba vivo y que estaba más viejo. Es lo único que me dijo. Y que lo tenía en instituto. Pero que yo ya lo sabía. Era más que obvio. Entonces está bien, sacar el juego. No. Culia. Está bien. Listo. GG. Desinstalar. Me voy. ¿Qué más necesito saber? Está bien. No, pero hay que buscar venganza. Pues la venganza es dulce y sabrosa. Bingo. Julia. Esa weá siempre que te. O sea, puta, te conozco, weón. La weá, weón. Ah, listo. Se acabó. Listo, se acabó. Eso es todo lo que quería hacer. Vos te tomáis una cerveza con el culiao, yo creo. Ni lo matáis. Decís, está bien, vamos a tomar una cerveza, compadre. Esa como. Me parece, a ver. Got it. Y caché que en esta sala te dan un pedazo de la T-45, que es la que yo te había dicho. ¿Y dónde está Nick? Porque Nick debe estar afuera, yo creo. Hermano, agregué la montaña y me consumió toda la... Todo el RAM. ¿O no? No, sí. Todo el procesador. Petado total. Crashado después de 50 horas haciendo la montaña, se borró. GG Wellplay. Mira, solo tengo... cinco pantallas de internet que son unas de mi interés, el Discord,
Weas El pocas, Paint. pues esas son weas básicas, digamos. El Paint y una carpeta abierta, hermano. Y petó. Y mi computador está... La CPU está entre el 40 y el 50%. Piola. Y la RAM está sobre el 60%. ¿Cuánto RAM tenéis? ¿16? 8. Ah, 8, bueno, no sé. Cada vez que 2 núcleos es muy poco, weón. Y es muy poco, hermano. No estoy haciendo nada, hermano, y estoy al 40%. Igual yo siento que te podríais tener un procesador mucho mejor si quisierais, weón. No, sí, de hecho estaba viendo y uno piola Viejo, nuevo. 200, bueno, el que yo tenía se lo vendía a mi pareja, ¿no? ¿Mm? Y se lo vendía al precio de mercado, ni siquiera es que se lo bajé de precio, no, se lo vendía al precio de mercado. Bueno, 200 lucas. 200 lucas. ¿Cuál era el mío? Un 6900 X, creo. ¿O no? Sí, Si no me equivoco. no me acuerdo bien qué modelo, pero sí. Pero era de sí. 8 núcleos y era generación 9. Sí, no. 200 lucas, hermano. 200 lucas. Pero, mira, yo me compraría uno nuevo, pero más barato, que vale como 130. O No, 150. pero igual me refiero a lo que voy es que si te encontráis un buen vendedor, porque obviamente todos sabemos que es peligroso comprar un procesador usado, lo sabemos todos. Pero si encontráis un buen como yo, por ejemplo, que cuida las weas y que soy honesto y toda la wea, bueno, 200 lucas es botado. Es botado. Es que lo que pasa donde salieron tantos, no. No, sí, pero me refiero a que se nota que hay gente, mucha gente lo compró, eso es lo que te digo. Porque ¿y por qué lo están vendiendo? No sé, porque en Mercado Libre no es que un hueón lo venda, lo venden 20 hueones. Tú tenías el 3900 Ese, X. X. Que fue el que tú le pusiste al PC, al PC nuevo. Sí, See that big blimp? lo que pasa What's es the que. A ver, Brotherhood of déjame Steel? mirar un Why are they poquito. here? Fíjate los precios. Ese procesador es bueno, weón. Y es nuevo, o sea, relativamente nuevo a mi punto de vista. Es que mira, dejando fuera de lado la cantidad de núcleos que tiene, que claramente que tiene más. He's my client, Pike. L- And to learn not to snoop on a Pero man's tú, pues bueno, private podrías tener affairs. algo mejor. Well, speak of claro. the devil. You're back, and not with your son. What happened? Where do you want me to start? The part where Kellogg turned out to be working for the Institute? Or the part where he told me they have Sean? The Institute? Oh, boy. I'm sorry, friend. Truly. That makes things considerably more complicated. He ain't kidding. Heck, Nick's a synth, and even he doesn't know how to get in. No synth does. Security protocols strip those memories out. Ya. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues habla, chuchito madre. You don't know anything, Nick? I woke up in a Yo- junk pile ages ago. Voy a. Another discarded no, sí, le prototype. decía al detective. The Institute hasn't come calling since. I'm sorry. I've been investigating these creeps for over a year now. The Commonwealth's boogeyman. Feared and hated by everyone. True enough. Sometimes they snatch people in the middle of the night, and sometimes they leave old synths behind to remind us that they're out there. But to this day, there's one thing nobody really knows. Where the Institute actually is. Or how to get in. Exactly. But there's one person who has to know, right? The guy who just handed them Sean. Kellogg. Huh. What about him? He had to have a way in and out. But am I right in thinking he's not available for a chinwag? Yeah. Any other ideas, Nick? That's what I thought. He's dead. So, a murderer and a kidnapper gets his brains blown out by an avenging parent. Huh.
Be a great ending if we didn't still have the biggest mystery in the Commonwealth to solve. He wasn't gonna talk, even if I had a way of bringing him alive. Gets his brains blown out. Huh. His brains. You know, we may not need the man at all. You're talking crazy here, Nick. Got a fault in the old subroutines? Look, there's a place in Good Neighbor called the Memory Den. Relive the past moments in your mind as clear as the day they happened. If anyone could get a dead brain to sing, it'll be Dr. Amari, the mind behind the memories. Who's this Dr. Amari? I'll let her give you her life story in person. Let's stay focused. I guess we're gonna need a piece of Kellogg's brain. Enough gray matter to bring to Amari and find out if this is going to work. Jesus, Nick. Gross. Seriously? I know it's grisly, but what choice do we have? We got no leads, nothing. That old Merc's brain just might have all the secrets we need to know. ¿Te estáis maquillando? What exactly do we need, Nick? Kellogg's brain. It's a long shot, but Dr. Amari just might be Estoy able rezando a los to dioses get it jump-started. Sí. See what the old Merc knew. para que llegue la inspiración a mí. Actually, I think I already have something. Kellogg had this thing attached to his head. Cybernetics, huh? We may have just won the lottery. Whether we're riding this crazy brain train or not, we can't all go running across the Commonwealth, so who's coming with you? I have to go to the memory den either way, if I'm going to introduce you to Amari. But if you want to head there together, just say so. Siempre me refalo con los apoyabrazos. Anything else you can tell me about the memory den? It's in Good Neighbor, ¿Me tienes a de little pasada? slice of trouble northeast a ways. Lo apoyo y me voy The para memory adelante, den ain't just o a para atrás. fancy name. It's literal. No, yo no. A lot La of verdad que people give estos up all their apoyabrazos son iguales que caps eso, just to weón. relive the good parts of their Son re lives. buenos estos apoyabrazos. Over and Son, ¿cómo se dice? over. 4D Not creo que us. se les dicen. We're going to No try to tengo idea, dive deep into pero someone else's esa silla, mind. a mí me, I can yo me meet you sentía there, muy or we cómodo can en head esa- out together. I'll head there on my own. All right. See you at the den. Don't worry. O sea, We're por lo gonna menos get esa your silla boy a mí back. me sirvió mucho. weón. Just a few more steps. Well, you two are De out. hecho, I'm yo he gonna do probado some varias sillas y esta research. está re I'll buena. be at the public if you Es need. cómoda, loco. O sea, yo juego largas horas, no juego media hora al día, no juego mucho. ¿Tú cachai? Como- 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo juego como, no sé, pues, cuando tengo tiempo 10 horas, weón. Entonces, requería una silla cómoda. Y esa silla no me costó tan caro, weón. Pero en ese tiempo las sillas gamer eran más caras. Y nada, pues, weón. A mí me sirvió mucho. Y esta silla que tengo ahora es un poco más dura que esa silla, weón. Te diría yo. A lo mejor porque. Porque es de cuero, ¿cachai? Ah. Es un poco más dura. Pero aún así, igual te acostumbras. Pues, bueno. Pero yo, por ejemplo, una weá que extraño de esa silla, la que tienes tú ahora, es que yo antes podía poner los pies arriba de la silla. ¿Entendí? Entonces. Hey. What's up? Welcome aboard. Lo que hacía era apoyar los pies arriba de la silla de una forma rara, ¿sí? Porque me acomodaba y me echaba atrás. Ya, entonces este asiento es más grande que el que tenía ahora. Sí. Ya. Sí, definitivamente. Pero esta silla no es mala, bueno. O sea, esta silla igual es buena, igual me costó caro, bueno. Y eso que está en oferta, ¿no? Y todavía no tengo los audífonos nuevos, ni siquiera los he usado. Y tengo el teclado nuevo también, tampoco lo he usado. Lo tengo sellado, todo sellado. Yo te dije, pues yo no lo voy a usar hasta que se eche a perder esta weá, lo que tengo. Whoever this Lol. Brotherhood of Steel is, I'm not Debería- buying that. We come no in sé. peace malarkey. Pero ¿por qué no? Yo tengo otro mando nuevo que tampoco lo tengo usado, lo tengo nuevo. Y ahí está sellado.
Ya, pero ponte tú los audífonos, yo igual los cambiaría, los otros los tenía con más, no sé, se ven pa'l pico. Pero May have walked out of the den, Irma, but I'd never walk out on you. Pero sí. Amari's downstairs. Y el teclado igual se veía como gastado, tu teclado. Está gastado. Sí, pues, pero también lo uso, me gusta, pues. O sea, es que lo que pasa es que yo en ese sentido soy bien ahorrativo. Me lo compré porque podía, ¿cachai? No sé si me entendí. Así lo veo yo, mira. Tienes un teclado ahora, por dar el ejemplo, y está en mal estado, funciona bien todo, pero está en mal estado, perfecto. Dr. Amari? La economía para comprarte uno nuevo que tú querés, perfecto. Ya lo tengo, de hecho. Pero por eso, así lo estoy viendo yo. Ya, te lo compras y lo tienes ahí. Y tu idea es guardarlo, no sé, 1, 2 años, 3 o los que sea, hasta que se eche a perder este. Pero no he pensado que en esos 3 años puede aparecer uno nuevo que te guste y te siempre va a aparecer uno nuevo. Siempre, y tú te lo vas a comprar, pues. Entonces, si compraste algo ahora para no usarlo, para guardarlo 3 años o 2 o 1, y cuando lo vayas a usar, sale uno nuevo más bacán y te lo compras. Y que hay siempre con la misma con 2. Puede ser. Pero Razer no creo. No te compráis nada y cuando se muera el tuyo o cuando ya cachis que está muriendo, te compráis uno. Es que los audífonos van a morir en cualquier minuto porque ya se han roto demasiadas veces, ¿cachai? Speak up now. Y el teclado igual lo siento duro a veces, entonces va a llegar un punto donde yo voy a decir, ¿sabes qué? Yo lo cambio, ¿cachai? Y no quiero que me pase sin tener el otro teclado, porque si quiero estar en mi computador necesito tener el teclado ahí, po. Ya, o sea, sabíais que tarde